Bienvenidos y bienvenidas al módulo 5 de este curso sobre integración social centroamericana. Ya es el último. En este módulo veremos los desafíos que ha enfrentado el proceso de integración social centroamericana como una herramienta de gestión del desarrollo. Para poder arrancar esta sesión, me gustaría reconocer que la región centroamericana en su conjunto actualmente enfrenta diferentes desafíos muy vinculados con el impacto de la crisis sanitaria, económica y fiscal generada por el COVID-19 en la trayectoria de los países miembros del SICA y su capacidad para garantizar el bienestar. También están otros desafíos más estructurales asociados con las implicaciones del cambio demográfico, tecnológico y ambiental en la gestión del bienestar. Estas implicaciones en realidad estaban de manera previa, ¿no?, a la crisis del COVID-19 y que se han incluso potenciado con los efectos de la pandemia. Y la última está, y que también tiene una connotación estructural, pero de una historicidad muchísimo más anterior y que se remonta incluso a la forma en la cual se construyeron los estados-nación en Centroamérica, y tiene que ver este desafío con la desigualdad multifactorial en el reparto de los beneficios y costos del desarrollo. ¿Y por qué digo multifactorial? Porque acá influyen no solo, por ejemplo, cuestiones de ingresos, sino que también de género, edad, etnia, raza, estatus migratorio, también discapacidad o incluso orientación sexual. Ahora, frente a esos tres desafíos, las condiciones que se encuentra la región para poder abordarlos de manera adecuada son complejos en términos políticos, económicos y sociales, porque por un lado, existen estados con habilidad fiscal para promover la inclusión equitativa de su población y que también enfrentan problemáticas de una legitimidad en declive por el deterioro del apoyo a la democracia como régimen político, y esto está muy vinculado con el resultado del divorcio estructural entre la dinámica del poder político y el económico. Tenemos en el poder político, por ejemplo, somos iguales para votar, pero en el económico somos consumidores con un poder adquisitivo desigual. En consecuencia, hay una brecha, ¿no?, entre los derechos civiles y políticos, por un lado, y los derechos sociales, económicos y culturales, por otro. Otro de los grandes problemas que tiene la región para afrontar esos desafíos tiene que ver con la manera en cómo las economías de algunos países de la región, particularmente, no han logrado expandirse al mismo ritmo de su población, según datos del PIB, y acá en esta vertiente hay una brecha muy importante que se han fraguado en el siglo XXI, especialmente los niveles de ingreso per cápita de los países de la región, y que si ya han logrado algunas expansiones, se ha dado más bien a expensas de dinámicas de empleo de subsistencia, como alusión a los espacios laborales que sirven para sobrevivir el día a día, pero no para vivir mejor en el futuro, porque ya sea que tengan una mala remuneración, tienen también otros déficits de calidad, como el incluso poder vender las horas de trabajo no disponibles en un sentido completo y no a tiempo parcial, de forma involuntaria, o incluso la misma desvinculación de los sistemas de protección social porque no se cotiza a la seguridad social como tal, entre otros problemas de calidad. Ahora, otro de los problemas está relacionado con la existencia de sociedades cada vez más segmentadas culturalmente por la huella de la desigualdad multifactorial en los estilos y expectativas de vida. Y es que no es lo mismo la cultura, por ejemplo, que tiene las personas del quintil 1, que tienen niveles de precariedad altamente marcados por las privaciones no consignadas, incluso viven en espacios con hacinamiento, tienen niveles educativos diferentes, algunas personas que ni siquiera saben leer y escribir, en comparación, por ejemplo, a la del nivel del quintil 5, que es el más rico, en donde ya tenemos, por ejemplo, poblaciones que tienen niveles de educación terciaria, que hasta pueden tener incluso doctorados, incluso, y que eso obviamente hay una brecha en un mercado, ¿no?, con estas poblaciones que les decía que pueden ser analfabetas. También obviamente tienen una expansión de ingresos que les permite vivir en lugares diferentes, con entornos de seguridad diferentes, y así podemos ir problematizando, ¿no? Y los invito en realidad a la reflexión, ¿no?, de cómo la desigualdad ha ido marcando estas culturas diferentes en nuestros países. Y también hay otro factor, ¿no?, divergente, que tiene que ver con
la huella que tiene la migración internacional como un fenómeno que altera la construcción social del territorio y del desarrollo. Y es que en algunos países de la región, más del 20% de la población tiene como parte de su imaginario de futuro el irse de su país de origen como tal. Y en esta vertiente se construyen naturalmente espacios compartidos entre los países de origen y los países de destino. Y acá y esa noción, ¿no?, de dónde me desarrollo ya no tiene solo que ver con el espacio dictado por el territorio nacional, sino también por esas otras redes, ¿no?, que existen de flujos migratorios existentes. Ahora, en esta vertiente, frente, digamos, a esta complejidad de desafíos, la integración social centroamericana como una herramienta de desarrollo enfrenta cuatro grandes retos. El primero tiene que ver con las diferencias estructurales de las dinámicas de desarrollo instaladas en los países miembros del SICA. Y es que de manera estructural, la realidad social de los países difiere entre sí por la magnitud de las deudas de desarrollo prevalentes, la velocidad diferenciada con la cual ocurren las trayectorias de desarrollo, y cómo estos naturalmente se conectan a otros procesos globales portadores de futuro, como la transición demográfica, el cambio climático, la revolución tecnológica. Y también, digamos, difieren por la fortaleza de las instituciones para el desarrollo encargadas de resolver los desafíos presentes y futuros. Entonces, digamos, ante todas estas diferencias, definitivamente, estratégicamente existen desincentivos para la movilización convergente de recursos políticos, técnicos y financieros en torno a la adopción de una visión regional común y fomentar la adopción y, naturalmente, digamos, existen los incentivos para promover más bien agendas regionales catch-all capaces de darle respuesta a los países según cada quien con su demanda. Entonces, somos tan diferentes que cuesta encontrar, por ejemplo, un zapato a la medida para todos. Entonces, lo que hacen las agendas regionales es más bien comprar zapatos para cada uno de los países. Y esto también, digamos, nos lleva a preguntarnos hasta dónde esto es o no es integración regional. O más bien termina configurándose diferentes ópticas de generación de economías de escala para la cooperación internacional. Habría que ver, digamos, acá hay un cuestionamiento muy profundo en torno a este tema. Ante esta situación, naturalmente, la integración regional social necesita recodificar su funcionalidad estratégica, tomando en cuenta, o más bien dicho, partiendo de desafíos transnacionales, no problemas nacionales que todos los países tienen en mayor o menor medida, sino que aquellos problemas que necesiten de manera ineludible la intermediación de una autoridad regional. Y en el marco de esta visión transnacional, la integración regional tiene la oportunidad de generar un valor agregado por medio del fortalecimiento de una oferta de bienes públicos regionales claves para el abordaje prospectivo del cambio demográfico, tecnológico y climático que estamos viviendo hoy en día. En el cuaderno didáctico que se ha formulado para la facilitación de este curso, ustedes podrán encontrar toda una variedad de propuestas sobre los bienes públicos regionales que se pueden desarrollar al respecto. El segundo gran reto tiene que ver con la efectividad de la articulación multinivel desde lo regional, y es que en la era del antropoceno ha aumentado la demanda de redes institucionales capaces de articular de manera efectiva lo global con lo local, por la primacía de la figura del Estado-Nación como intermediario legítimo, ¿no?, entre lo global, abordado históricamente en diferentes espacios intergubernamentales del sistema de las Naciones Unidas, y lo local, por el otro lado, que está supeditado a las dinámicas de descentralización de cada uno de los países, surgen cuestionamientos sobre cuál es el espacio de decisión exclusivo de los regionales. Y a partir de esta comprensión, se pueda darle sentido a su existencia sin generar duplicidad con los esfuerzos de territorialización ya impulsados desde otras organizaciones internacionales que manejan más recursos financieros y técnicos que las instancias del SICA. Entonces, acá se trata de identificar el valor agregado, pero también de en dónde la integración regional puede marcar una diferencia. Y para superar este impasse, las secretarías del SICA necesitan definitivamente revisar sus intervenciones y depurarlas a modo de privilegiar aquellas en donde lo regional pueda marcar una diferencia sustancial en el funcionamiento de la arquitectura internacional de desarrollo y el devenir de los procesos nacionales de desarrollo. No se trata de duplicar lo que ya existe, sino más bien cómo marcar una diferencia que potencie los beneficios de lo ya existente.
El tercer reto está vinculado con la generación de evidencia sobre los aportes de la integración regional social, y acá obviamente para hacer esta depuración que vimos, definitivamente se necesita contar con evidencia, no puede ser una cuestión al azar o una cuestión intuitiva. Ahora, el detalle está en que muchos instrumentos estratégicos del sistema social del SICA contemplan apartados asociados con su evaluación, pero en rara ocasión se cumplen los compromisos adquiridos por la convergencia de diferentes factores políticos, técnicos y económicos. Es decir, no se hacen estas evaluaciones. En algunos casos sí, y en el cuaderno didáctico ustedes podrán encontrar algunos ejemplos de evaluaciones que sí se han hecho, ¿no? Pero en términos generales hay un problema, digamos, de la falta de generación de evidencia en este sentido, y esto responde también a otros problemas también estructurales en el funcionamiento del SICA. Entre estos problemas se resalta, por ejemplo, la vorágine en la cual están inmersas las instituciones sociales del SICA por la necesidad de generar instrumentos estratégicos como un hito simbólico de logro. Entonces, se encargan tanto de producir documentos que hay un escaso margen de tiempo político para evaluar de manera rigurosa los instrumentos estratégicos existentes. Siempre se está produciendo un documento nuevo, pero no se evalúa lo que ya está, lo que ya existe de una manera más sistemática y periódica. Otra de las barreras tiene que ver con la escasez de recursos técnicos altamente especializados disponibles para asumir la complejidad de las tareas de evaluación, ya sea de forma cotidiana como periódica. Las instancias del SICA son instancias pequeñas, naturalmente, con cuerpos técnicos pequeños, no son, por ejemplo, un ministerio, ¿no?, de un país, y que en consecuencia pueda asumir altas tareas de especialización, ¿no? Aquí hay obviamente un tema y es que es una reflexión que se tiene que promover. Hasta dónde, por ejemplo, las unidades de monitoreo, evaluación y aprendizaje, por ejemplo, deben ser parte sustancial y medular de las diferentes instancias del SICA, o al menos tener una instancia que pueda brindar servicios de manera compartida a las diferentes instancias del sector social del SICA. Y aquí viene el tema, digamos, y este plantel no existe porque en realidad existen dificultades para destinar recursos financieros al financiamiento exclusivo de las prácticas de evaluación, por las presiones financieras de subsistencia que ya enfrentan las instituciones del SICA. En términos de dinero, la evaluación vendría a ser un privilegio institucional que no todas las instancias del SICA pueden costear. Entonces, acá también se trata un poco de ponderar, ¿no?, la relevancia de poder movilizar recursos en torno a la generación de evidencia que nos ayude a saber qué funciona y qué no funciona más en los esquemas de integración regional. Y acá, naturalmente, para poder hacer esto, ¿no?, se necesita visibilizar en los diferentes espacios políticos y técnicos el papel de la evaluación en la búsqueda de la efectividad de lo regional en los diferentes andamiajes institucionales, y poder, naturalmente, movilizar los recursos para la instalación de sistemas permanentes de evaluación. Y este proceso debe acompañarse de prácticas de transparencia que faciliten la difusión pública de los resultados, ¿no?, como también como parte de una estrategia de movilización de apoyos para el fortalecimiento de la institución regional y la apropiación ciudadana de los resultados. Si la población sabe que la integración funciona y hay evidencia producida al respecto, naturalmente se abren otras oportunidades también de apoyo para el fortalecimiento de la integración regional social. El tercer, ya el último y cuarto desafío tiene que ver más con el financiamiento sostenido del proceso de integración social regional. Y es que en términos jurídicos, los países miembros están obligados a aportar financieramente al funcionamiento de la institucionalidad regional. Sin embargo, esta fuente de recursos resulta ser insuficiente para implementar agendas catch-all, es decir, comprar zapatos para todos, y en el peor de los escenarios, mantener a flote la plantilla de recursos del SICA. De este modo, la institución regional recurre a la movilización de recursos de cooperación internacional como una estrategia de sobrevivencia que naturalmente tiene sus ventajas y sus desventajas. Entre las ventajas es que bajo esta lógica se puede obtener liquidez para implementar acciones regionales en el corto plazo, pero que esto puede ser contraproducente para su consolidación en el largo plazo, ¿no? Y es que ahí viene la desventaja, ¿no?, que las instancias del SICA amarran su agenda estratégica a la política exterior de los socios financiadores de cooperación y adquieren una estructura organizacional volátil que depende de la vida de los proyectos financiados y no a las necesidades estructurales de acompañamiento técnico de los países miembros.
Entonces, en este sentido, es muy importante que los países puedan ponderar, ¿no?, la necesidad de fortalecer el flujo de financiamiento destinado a la integración social, y esto implica no solo elevar los montos en sí, sino que también mejorar la transparencia en el cumplimiento de las responsabilidades. Y también se vuelve relevante que ante la demanda de recursos internacionales de cooperación de las diferentes instancias del SICA, se puedan generar mecanismos de trabajo multinivel orientados a la construcción de propuestas basadas en el valor diferenciado de lo regional. Es decir, aquello en donde se les decía, bueno, que el SICA puede marcar una diferencia en materia social. Y fortalecer naturalmente los canales de colaboración, no solo de diálogo, sino que de colaboración en la ejecución de acciones entre las diferentes instancias del SICA. Bueno, espero que esta reflexión sobre los desafíos los invite a ustedes a que también hagan su propio listado de los retos que enfrenta el proceso de integración social regional, y con ello también favorecer el debate y la apropiación, ¿no?, en torno a estos temas. Ha sido un gusto acompañarlos y los invito a que puedan ver el último video de este curso, en donde se hace un recuento de las conclusiones de cada uno de los módulos.